Hola, un saludo para todos. En este momento vamos a continuar con nuestro quinto simposio, Emoción y Desempeño Docente, y vamos a estar en esta oportunidad para cerrar esta jornada de hoy como debe ser, como se merece, con broche de oro, con Franklin León, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestría en Educación Superior y Desarrollo de la Gestión Pública, durante la gestión de calidad académica, conferencista y tallerista, consultor en interculturalidad, comunicación para el desarrollo de educación para la ciudadanía, gestor de voluntariado y emprendimientos sociales, conductor de programas educativos en radio y televisión. Franklin nos está acompañando desde Bolivia y nos va a hablar de un tema muy interesante, sentidos y sinsentidos del proceso educativo. De antemano, les contamos a todos los compañeros que nos están viendo en este momento que Franklin, estamos haciendo aquí una maraña porque la conexión no nos está funcionando, entonces yo le voy a ir pasando las diapositivas a medida que nuestro querido conferencista me va diciendo que lo vaya haciendo. Franklin, voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono y quedamos a tu disposición. Bienvenido. Bueno, primero muchas gracias, Santiago, de verdad, para mí en este momento, compartir, ya cerrando el día de este simposio, compartir estas experiencias de aprendizaje con todos los presentes. Realmente, Santiago, digo compartir porque seguramente mientras desarrollemos la temática de sentidos y sinsentidos del proceso educativo, vamos a encontrar con los participantes esos sentidos y esos sinsentidos desde su cotidianidad, desde la práctica de la docencia o simplemente del sentido común, querido Santiago. Pasemos a la primera diapositiva, por favor, Santiago. Aquí yo quiero reflexionar con lo que decía Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein decía lo siguiente: todos los seres humanos son genios. Genios de acuerdo a lo que realmente dan sentido a su vida, de acuerdo a lo que hacen con vocación, con pasión, con emoción, con entrega a lo que les gusta hacer. Por eso decía también Einstein, de alguna forma decía, si juzgamos a un pez por la capacidad de subir a un árbol, seguramente toda su vida este pez se sentirá estúpido. ¿Cuántas de nuestra cotidianidad, de nuestra ritualidad, de nuestra práctica docente, algunas veces lleva a la estupidez? Entonces, yo no voy a ahondar en esta temática de hoy de la tarde, en esas comparaciones de los paradigmas, ¿no? Tanto el conductista, el cognitivismo, el sociocultural o el humanismo, todos estos paradigmas para hacer las comparaciones y ahí capaz encontremos esos sinsentidos y sentidos del proceso educativo. Mi mirada es desde otra perspectiva, no desde la argumentación o paradigmática o de las teorías matriciales, sino desde nuestra práctica, desde nuestra cotidianidad en el quehacer educativo. Por favor, cambiemos la próxima diapositiva, Santiago. La otra diapositiva. Bueno, no, antes, Santiago, por favor, antes. Antes, por favor, la otra, la anterior. La anterior, Santiago, por favor. Ahora sí. Lo que yo quiero compartir con ustedes, donde escribí en un libro este concepto de educación. Es de mi autoría, dice, ¿qué es la educación? La educación es un proceso de apropiación de la cultura donde agente y paciente interactúan y comparten aprendizajes en condición de igualdad y reciprocidad. Cuando yo digo, por ejemplo, que la educación, al ser un fenómeno social, al ser una construcción social de los seres humanos, por lógica debería tener más sentidos que sinsentidos, porque si se construye es que deberíamos tener una asimilación crítica. Pero además
Nadie de los seres humanos nace aprendiendo. En absoluto elige en qué cultura ni qué aprender. Pero ni bien nace, se va apropiando de la cultura desde procesos formales, informales, desde la familia hasta un sistema educativo, pero se apropia para construir, o sea, para mejorar las condiciones de vida de esa cultura, para ser feliz en esa cultura, para trascender como ser humano y como cultura. O caso contrario, tenemos también, se apropia para destruir la misma cultura. Cuando este proceso de apropiación de la educación es para construir, es que realmente hemos hecho sentido de la educación, una significación de la educación. Pero si ha sido para destruir la cultura misma, con esos conocimientos, con esos sinsentidos, con esas prácticas, con esas rutinas educativas, es que hemos destruido la cultura. Ese proceso de apropiarse es donde tiene que ver los agentes. Los agentes son quienes socializan, con quienes van a mediar los docentes, la familia, el contexto, los materiales. Van a ser los profesores, van a mediar, van a socializar con el paciente, el estudiante, el alumno, el discente, el educando, como llamemos, pero va a haber una situación donde ese agente y ese paciente tienen que ser una situación de compartir aprendizajes. Cuando hablamos de compartir aprendizajes, la palabra compartir ya nos evoca a sentir. Lo que si realmente yo siento, internalizo, es que tiene sentido y tiene significación. Pero cuando simplemente voy a ir a ese proceso de apropiación a transmitir como una especie de cumplimiento, como una especie de obligación, entonces la educación es lineal, mecanicista y donde no hay encuentros, donde hay solamente clases. Cuando hay encuentros, se extraña a los actores, se motiva a los actores, porque hay un proceso de compartir. Y además decimos en condiciones de igualdad y reciprocidad, donde no estamos mirando en nuestras aulas o en nuestros actos educativos, él es el estudiante, yo soy el profesor. No, nos miramos y hacemos el proceso educativo a partir de seres humanos que conjuntamente nos apropiamos de la cultura y lo compartimos en una ritualidad educativa o en un acto educativo. Y cuando hablamos de reciprocidad, también hablamos de una condición psicológica de la educación o de la comunicación, que es la empatía. Es decir, en este caso, cuando yo como docente estoy por compartir, digo, bueno, si yo fuese estudiante, ¿cómo quisiera que me den estos contenidos, estas competencias, estos pensamientos, estas didácticas? ¿Cómo quisiera yo que me enseñen? Me pongo en lugar del estudiante. Y el estudiante, viceversa, se pone en lugar del docente. Ahora sí, Santiago, por favor, la próxima. Y ahí la educación sin sentido, la Real Academia Española define un sinsentido como algo absurdo y que no tiene explicación. ¿Cuántos absurdos están en nuestro proceso pedagógico? No vamos a ahondar al proceso pedagógico, algunas veces en el proceso pedagógico de la secuencia de evaluación. Algunas veces planteamos toda una secuencia de evaluación y no los cumplimos. No se hace esa secuencia de evaluación. O hacemos una secuencia didáctica, tampoco se cumple. O hacemos una secuencia de planificación terminados en un programa analítico, donde al final no se cumple y simplemente son formalismos. Hay sinsentidos. Pero vamos a ver desde otra mirada. Y ahí dice, por ejemplo, ¿cuántos de los que me están acompañando hoy en este momento van a encontrar esas cosas absurdas de la cotidianidad educativa, del acto educativo, del proceso pedagógico? La otra, por favor. Y esas cosas absurdas tienen que ver respecto a las precarias legitimaciones del sinsentido en el proceso educativo. Precarias legitimaciones, lo que es absurdo hacer, pero se hace. Probablemente yo les hablo desde el contexto boliviano, pero quiero entender que el contexto boliviano también, de alguna manera, se manifiesta
también en los contextos latinoamericanos o tal vez también en las prácticas de otros lugares. A partir de ahí, capaz, me permite analizar desde el contexto boliviano esta precaria legitimación, este sinsentido, que es, por ejemplo, el idealismo. Este idealismo vamos a analizar simplemente desde una instancia del aprendizaje. Se puede dar en la institución, se puede dar con el docente, con uno mismo, con el contexto, con el grupo, etc. Pero permítanme analizar hoy desde el docente. Cuando hablamos de idealismos, de todo lo que se llama ismo, son extremos, sino que no necesariamente son absurdos, que al final no ayudan a mejorar y a cualificar el proceso educativo. Y cuando hablamos de idealismo es cuando el docente, en este caso simplemente hablamos del docente, cuando el docente concibe el proceso educativo desde un estado ideal. Me parece muy bien que tengamos sueños, visiones, estados ideales. Y creo que deberíamos trabajar todos los días para alcanzar a esos estados ideales. El problema es vivir en ese estado ideal y no trabajar desde la realidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nuestras aulas, en los pasillos, en cualquier parte que nos encontremos decir, no, el proceso educativo en este país o de este colegio, de esta universidad, va a ser cuando tenga multimedia, cuando tenga aire acondicionado, cuando tenga estas condiciones, cuando tenga esto, cuando tenga eso, o sea, cuando tengamos. Sí, parece que es lo ideal que alcancemos, pero la realidad y el contexto es otra cosa. A mí me ha pasado pasar clases en lugares donde no había ventanas, en lugares donde no había puertas ni paredes, peor aire. Nosotros en Bolivia lo llamamos motacú, que son unas palmeras. Y hemos pasado ahí, ¿y qué voy a hacer? No voy a decir a los jóvenes, hay jóvenes, ¿sabe qué? Cuando tengamos pizarra, no había pizarra. El docente tiene que ser creativo y contextualizar dónde se encuentra y hacer su secuencia didáctica. Y obviamente trabajar de manera conjunta con todos los actores para cambiar esa realidad. Pero mientras tanto, tenemos que trabajar pisando tierra, a partir de nuestras realidades. Y obviamente encontramos docentes algunas veces quejándose, y todo el tiempo, cuando tengamos, pero no lo tenemos, no lo tenemos. Tenemos que cambiar y trabajar a partir de esa situación. Me ha tocado trabajar en lugares donde no hay internet, con pueblos indígenas, donde no hay una biblioteca, donde no llega otros elementos de una fotocopiadora, donde no hay la electricidad también, pero tenemos que a partir de ahí cambiar esas realidades en este trabajo. El otro, por favor. También tenemos el ideologismo. El ideologismo es cuando el docente hace este sinsentido en el proceso educativo de intentar persuadir, de intentar adoctrinar, de intentar dogmatizar el proceso educativo, de intentar absolutizar el conocimiento diciendo al estudiante que esta es la mejor alternativa y que no hay otra mejor alternativa, cuando en realidad tenemos que crear estudiantes con pensamiento crítico, donde reflexionen, donde cuestionen ese conocimiento que nosotros estamos compartiendo, donde desaprendan, donde desconstruyan, donde encuentren desequilibrios para encontrar equilibrios, como diría Piaget. Entonces, fíjense, algunas veces el docente no estamos para adoctrinar, no estamos para absolutizar el conocimiento, no estamos para ideologizar, más al contrario, lo que hay que entender desde lo que va a decir Edgar Morin, de la complejidad del proceso educativo, de lo diverso, de la multidimensionalidad del proceso educativo. A partir de ahí hay diferentes miradas, diferentes opciones, diferentes realidades. La educación misma, la vida misma no es lineal, es dinámica y va cambiando. Por tanto, no podemos ir adoctrinándolos. Hay que dejar un criterio más amplio. Pasemos la otra diapositiva, por favor. El cientificismo, es verdad, creemos que con la educación y con todos nuestros sistemas encontramos que la ciencia es el conjunto de conocimientos que está sistematizado, organizado, verificado, que comprueba, resuelve los problemas de los seres humanos, las necesidades, etcétera, minimiza las incertidumbres, es verdad. Pero también en el proceso educativo algunas veces hacemos sin sentido al creer que solamente la ciencia resuelve los problemas de los seres humanos y si no es científico se lo descarta, las subjetividades del alumno que viene.
Entonces, del cientificismo algunas veces entendemos, acuérdense, en nuestras aulas no nacieron nuestros estudiantes, no los encontramos ahí. Nacieron en su familia, conviven en su iglesia, en su calle, en su ciudad, conviven con sus vacas, con sus patos, vienen de un contexto. Y ahí Vygotsky nos va a decir bien clarísimo, lo externo internaliza y a partir de eso, de lo externo, de lo que el ser humano al mismo tiempo es el reflejo de su externalidad, debemos aprender a relacionar con esa situación. Está bien, tenemos que utilizar la ciencia como corresponde, pero algunas veces de ese conocimiento científico también hay saberes que han pasado de generación en generación y que no están sistematizados, pero que resuelven los problemas. Me acuerdo en una población donde instalamos agua potable y los ingenieros civiles empezaron a hacer todos los cálculos y de repente uno del pueblo nos decía, por favor, ingeniero, licenciado, nosotros conocemos nuestros ríos, nosotros conocemos nuestras quebradas, nosotros conocemos nuestras lluvias y esto no va a aguantar. En la primera lluvia las cañerías van a estar mal. Y el ingeniero dijo, no, no se preocupe, don Ángel, esto lo vamos a solucionar, nosotros hemos estudiado la ciencia, tu cálculo, no va a pasar nada. Para eso es que la primera lluvia y eso estaba colgando. Hay que saber escuchar. Hay cosas que han pasado y que están también en esas subjetividades y que es parte de la cotidianidad y que hace feliz, satisfacción y resuelve también los problemas de los seres humanos. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. El tecnologismo. El tecnologismo es pensar que el proceso educativo lo va a resolver la tecnología, y nos confiamos en la tecnología, como hoy, por ejemplo, y Santiago es testigo, y José Luis, ¿no? Creemos que algunas veces no, algunas veces también, seguramente al finalizar, Santiago va a comentar respecto a esta precaria legitimación, que algunas de las tecnologías sí ayuda, es necesario y fundamental, debemos utilizarlo, como lo estamos haciendo después de estas pandemias, nos hace repensar y configurar el proceso educativo, el proceso pedagógico de otra manera, es verdad, pero seguramente en un momento dado, cuando tenemos que exponer, se cortó la luz, la multimedia no funciona. A mí me ha tocado trabajar toda la noche en diapositivas excelentes, cargar mi flash memory, mi computadora, ir a un pueblo, a una comunidad indígena, y cuando yo llego allá me habían dicho que era un salón, pero el salón después no había luz, etcétera, y me llevan a un coliseo. Y en ese coliseo no se veía en absoluto la multimedia. No les voy a decir a la gente, váyanse, no sirve para otro día, no. En ese momento el docente tiene que ser creativo. Lo mismo pasaría en un estudiante en un aula. Si no funciona la multimedia, hay que volver tal vez a prácticas tradicionales, como algunas veces lo podemos satanizar, al papelógrafo, a la pizarra, a las dinámicas. El proceso educativo es amplio. La tecnología es un medio más, una herramienta más que puede ayudar, sí, pero también hay que combinar con otros contextos, con otras situaciones, etc. Sigamos, por favor. El teoricismo. Aquí encontramos docentes que creen que el proceso educativo se encuentra a partir de dictar. Por más que sea una competencia cognitiva, necesita tener su vivencia. La educación por problemas, la educación por vivencia, la educación por proyecto, la educación por el aspecto sociocultural. Está bien que el estudiante tenga competencias de fundamentar, argumentar, identificar, conceptualizar, etc. Pero también tiene que aprender a relacionar con su mundo, con su vida, con su casa. Y algunas veces concebimos a partir de esa situación. Y el docente sabe que está mal eso, pero prefiere que es lo más fácil, etc. No estamos descartando, la teoría es importantísimo, pero también tenemos que hacerla vivencial. Sigamos, por favor. Tenemos el practicismo. Hay otros docentes que dicen, no, la teoría no sirve, es la práctica y listo, la práctica directamente. No, podemos pensar que es la carrera de comunicación y la materia es la de fotografía. No es directamente sacar una foto, tenemos que tener una argumentación teórica para poder sacar esa foto. Entonces, fíjense, estas precarias legitimaciones, estos sinsentidos, estos ismos, en una exageración son sinsentidos de la educación. Pero si buscamos un equilibrio y buscamos cada uno de esos en su importancia, seguramente darán también sentido al proceso educativo. Sigamos, por favor. Las trampas que sustentan
los sinsentidos en la educación, hay muchas trampas, pero yo quiero basarme en dos, en la objetividad y en la estaticidad. La primera trampa, normalmente en nombre de la objetividad, se pretende excluir del proceso educativo los inapreciables e insustituibles aportes de la subjetividad. Lo que les decía en ese momento, la subjetividad. ¿Qué tan importante es? Muchas veces muchos docentes simplemente evaluamos los textos que nosotros tenemos de manera muy objetiva y queremos que se reproduzcan tal como está. Y si no está así, creemos que es muy subjetivo y es lo que dice el estudiante. Pero en esas subjetividades podemos encontrar riquezas de significación y comprensión. Como por ejemplo a una niña argentina, a una niña boliviana en Argentina lo evaluaron y le preguntaron de qué era un cerro. Y de repente esta niña dijo, bueno, cuando yo viajé con mi papá en las vacaciones con la flota, pasamos ciertas praderas, ciertos árboles, subimos la montaña y de la montaña y el cerro, la casa. O sea, empezó a describir y nos habíamos dado cuenta que en sus subjetividades, en sus interpretaciones, desde su connotación pedagógica, había más amplio. Y ahí nos vamos a quedar, por ejemplo, lo que dice, es así como se desconecta en forma sistemática el pensar del sentir, lo observado del observador, la subjetividad de la objetividad, como si fueran separables y divisibles, decía Kuitenbrower. La otra diapositiva, por favor. Y ahí tenemos una segunda trampa del sinsentido, que es la estaticidad. Los modelos lineales, dice Capra, no resultan muy útiles para describir la interdependencia de los sistemas sociales. No se puede educar deteniendo la dinámica de la vida y de los sistemas, pues eso sería desviarse de la sabiduría integral que nos habla Bateson. O sea, tenemos que ver que algunas veces en nuestras aulas hay un sinsentido, tenemos textos que desde hace 5 años o nuestros contenidos, nuestros discursos, nuestras enseñanzas, nuestros aprendizajes están desactualizados. Y cuando van nuestros estudiantes al mercado laboral, vuelven a la vida normal, a su cotidianidad, a utilizar estos conocimientos, lógico que nos damos cuenta que la vida no había sido estática, no es lineal, sino dinámica. Sigamos, por favor. También encontramos prácticas desde la educación sin sentido. Esas prácticas de la educación sin sentido tenemos, seguramente que pueden encontrar más también ustedes, la mirada clasificadora. Todavía tal vez en ciertos paradigmas, pero hay prácticas donde el docente o el estudiante o la institución clasifica a los agentes y a los pacientes, a los actores del proceso de aprendizaje, de enseñanza, en función de ciertos prejuicios, de aciertos en el colegio, de aciertos en el examen, de cumplimiento, de color de piel, de amigo, de fraternidad, de lo que sea, pero hay una clasificación. Esa clasificación nos lleva a la otra diapositiva, que es, por favor, la mirada descalificadora. ¿Cuántas veces descalificamos a un estudiante que se equivocó? A un estudiante que no acierta, que creemos que a partir del error también hay aprendizajes. A partir de las incertidumbres también hay aprendizajes, a partir del desequilibrio también hay aprendizajes, pero sucede que esto se puede descalificar. Pasemos a la otra diapositiva. Estos sinsentidos nos llevan también a unos falsos mitos, que esos falsos mitos que los podemos ampliar, si ustedes creen, pueden hacer más círculos si quieren. Cuando los docentes, los papás o la institución o la sociedad cree ahora en nuestros hijos, dicen, cuanto antes mejor, prohibido equivocarse. Y aquí decía Albert Einstein, o también Vygotsky desde el desarrollo de zona próxima, decía los grados, los niveles, y que nosotros podemos ser andamios en esos niveles y que todo tiene sus tiempos y de que cada persona puede buscar su propia satisfacción, su propia felicidad en función de su propio desarrollo humano. Hoy
Y ya tiene 2 años, quiere que hable 2 idiomas. Tiene 3 años, quiere que aprenda ya las vocales, los números. Déjale que viva, que disfrute. Y que después va a aprender. No necesariamente, o aquel estudiante que ya está en la educación, ya se adelanta más, etcétera. No, que vaya en los ritmos que corresponde, que realmente signifique su vida. Y ahí nos vamos a otro mito, otros falsos también del proceso educativo, que es producir no es aprender. Empezamos a hacer fichas, cuestionarios, una cantidad, y el portafolio es así, de este tamaño, y algunas veces le preguntamos al estudiante, ¿cuánto de eso realmente se siente feliz? ¿Cuánto de eso realmente es significativo? ¿Cuánto de eso es cualitativo para su vida? ¿Es útil? Algunas veces podemos dar 200 problemas, lo presenta, pero de esos 200 problemas tiene la satisfacción y el cumplimiento, es la calidad, realmente ha aprendido, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos también la silla Miranuca. Hablamos de modelos educativos, de enfoques, por ejemplo, por competencias, de modelos educativos que supuestamente el proceso pedagógico debe ser interactivo, participativo, pero nuestras condiciones de la institución, nuestros ambientes de trabajo no permiten. Durante 4 meses o durante años o 14 años o hasta que salga a la universidad, todo el tiempo estamos mirando la cabeza del compañero o del profesor la espalda y nunca podemos mirarnos nuestras expresiones no verbales para poder interactuar, para poder conocer sus disensos, sus consensos. Es un sinsentido. Pero algunas veces, bueno, Franklin, hagamos esto de acá, pero lamentablemente hay un sinsentido cuando hablamos de ciertos modelos, de ciertos enfoques que te dicen qué es lo didáctico, lo pedagógico en una situación de un proceso educativo. Tenemos esos ratios imposibles, que son las aulas masificadas. Es imposible trabajar con 100, 120 estudiantes en la universidad. Tenemos 50, 40, 60, 70. Obviamente buscamos metodologías donde nos permitan simplemente el cumplimiento de contenido y el avance, y no terminamos, y obviamente las condiciones no se dan, pero tenemos ese tipo de sinsentido. Burocracia y activismo, donde tenemos, por ejemplo, reuniones los docentes en jornadas, asambleas, etcétera, que al final no terminan en nada, solamente son pérdidas de tiempo. Nos falta ser más proactivos, prácticos y pragmáticos y desarrollar, y después ya nadie quiere ir. Las misas de los docentes, unas clases magistrales que al final la gente se duerme. Y ahí pueden seguir aumentando ciertos sinsentidos del proceso educativo. Sigamos, por favor. La próxima diapositiva. El abandono, está bien. El abandono también es otro sinsentido. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. El abandono, tenemos claro, no hay sentido de la educación si hay abandono. La institución abandonante es cuando, por ejemplo, la institución abandonante no da las condiciones para hacer el proceso pedagógico, ¿no? Condiciones de todo, desde capacitaciones, materiales y todas las condiciones que podría haber. O en su extremo, no lo encontrás nunca al director o a las autoridades. No hay una relación de interacción y hay un abandono de la institución. Entonces es una educación sin sentido si hay un abandono. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. O tenemos también la institución abandonada, todo lo contrario. Muchos de los docentes y estudiantes o quienes estamos inmiscuidos en el proceso educativo, siempre reclamamos que la institución nos dé todo, 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 y que la institución. Pero algunas veces la institución nos puede dar todo, pero también nosotros no participamos, no somos corresponsables. Algunas veces depende más de los dos actores, del docente y del estudiante, de hacer su ambiente de trabajo, de no abandonarla a la institución. Cuando llaman, por ejemplo, reuniones que son, vamos a pensar que son operativos, no vamos, no participamos. Hasta puede haber una situación de confraternización para que podamos coordinar, para poder encontrarnos, conversar, tampoco participamos. Hay una apatía, hay un autor ecuatoriano que habla del profesor Taxi. Y ahí tenemos también una institución abandonada. Sigamos, por favor. El docente abandonante. El docente abandonante es aquel que cree que solamente dar clases es ir al aula y pasar. Se da que dar clases también es investigar, preparar el contenido,
pensar cómo va a ser en su secuencia didáctica, en la evaluación, preparar las rúbricas, todo el proceso educativo. No solamente es ir a sentarse, evaluar también. Y todo eso, algunos docentes no, abandonan y lo que sale es, bueno, jóvenes van a exponer. Y se sienta y ahí está, abandona. O el profesor buena gente dice, ¿sabe qué, licenciado? No vamos a poder hacer esto y usted tiene que ir, no sé qué nos da. Y obviamente dice, bueno, para la otra clase. En ese momento estás abandonando una competencia aptitudinal donde el estudiante tiene que aprender la responsabilidad, el compromiso, el cumplimiento también, el respeto del tiempo del otro que sí pudo hacerlo. Entonces, por buena gente, también el docente abandona y seguramente puede mencionar otras prácticas más. Sigamos, por favor. El docente abandonado. En muchas de nuestras instituciones donde las capacitaciones, maestrías, diplomados u otras cosas, nuestros materiales y todo lo que tengamos que hacer, todo va con nuestro recurso y esfuerzo. Y no hay la institución, ni el docente ni los estudiantes, ni la institución que respalde esa situación. Sigamos, por favor. El estudiante abandonado también, voy a citar solamente uno. Cuando te dan un trabajo práctico, al final ni sabes por qué te dieron eso, cómo te evaluaron, en qué te equivocaste, y simplemente es para recepcionar y cumplió y ponerle una nota de manera cuantitativa y no has evaluado realmente el proceso, ¿no? Y hay un abandono y otras facetas que ustedes también pueden complementar. Sigamos, por favor. El estudiante abandonante. ¿Qué significa? Hay estudiantes que no les interesa, no son para eso, podrían ser felices haciendo otra cosa, pero están ahí o en su extremo te abandonan a ellos mismos. ¿Qué significa abandonante? Que el estudiante se abandona a él mismo en el sentido de que cuando tiene que presentar un buen trabajo no lo hace, o lo hace como sea, por cumplir, etc. No hay peor abandono en el estudiante y en el docente, no trabajar en sus propias potencialidades. Sigamos, por favor. La violencia se puede manifestar un sinsentido principalmente desde el currículo oculto, no desde el currículo visible. Y esas miradas descalificadoras, esas miradas clasificadoras o una especie de bullying, de lenguajes de desaprobación, de rechazo, de ciertas situaciones que el estudiante hace como una práctica donde el estudiante se siente no como parte importante del proceso educativo, sino más al contrario, ejerce una violencia más que todo psicológica. Antes probablemente una violencia física, pero hoy existe en nuestro proceso educativo violencias psicológicas. Sigamos, por favor. La educación con sentido, ahí por ejemplo vamos a hablar ahora de la educación con sentido y a lo que hemos mirado la educación sin sentido, lo que decía Simón Rodríguez, el maestro Simón Bolívar, lo que no se hace sentir, no se entiende. Y lo que no se entiende, no interesa. ¿De qué sirve que un estudiante durante 14 años está en un sistema de primaria, secundaria, llega a la universidad y de repente le preguntas por un logaritmo, por un producto notable, y luego dice, ¿para qué sirvió esto? O sea, no lo sintió, por tanto, no le interesa. Y simplemente fue por cumplimiento. Lo que no se entiende no interesa. Sentido viene de sentir. Si queremos dar sentido a lo que hacemos, es evidente que el sentimiento, la intuición, la emoción, la percepción connotativa es el camino a seguir. Todo lo que el estudiante haga tiene que tener sentido para él. Cualquier actividad, cualquier tarea sin sentido, lejos de estudiar, ¿no? De educar, deseduca. ¿Cuántas veces? Nosotros damos algunos prácticos, trabajos, no necesariamente significa que porque le estamos dando trabajos prácticos o actividades, él ya está educándose, más al contrario, deseduca, porque no lo siente, no tiene sentido. El sentido no se traspasa ni se enseña, el sentido se construye, se hace y se rehace en un proceso de descubrimiento y enriquecimiento permanente. Sigamos la otra diapositiva, por favor. No son los conocimientos, los saberes, las verdades y los valores que se transmiten a través del discurso los que dan sentido a la vida. En otras palabras, no siempre lo que nosotros estamos
enseñando en nuestras aulas da sentido a la vida para ellos. Si no da sentido que lo que nosotros enseñamos, realmente ellos cuando salen del aula pueden mirar en su familia, en su casa, en la iglesia, en su cotidianidad, ¿no? Y darle sentido, significarla, reinterpretarla, resignificarla, resemantizarla, esos contenidos. Sigamos, por favor, esos procesos. El aprendizaje con sentido forma protagonista, estamos hablando de formación. No estamos hablando de información, de formar, de compartir. Cuando hablo, por ejemplo, de formar, es que nos tenemos que hacer extrañar en el aula, que ellos estén motivados por pasar, que sean felices. Seres para los cuales todos y cada una de las actividades, todos y cada uno de los conceptos signifiquen algo para su propia vida, les permita trascender, les permita sentirse importantes, les permita colaborar, les permita ser, les permita convivir. Sigamos, por favor. Nos quedan 5 minutos, licenciado. La capacidad de dar sentido, de significar el mundo y la propia experiencia pasa también por la capacidad de criticar. Es decir, por ejemplo, tenemos estudiantes que exponen, que dan examen y no saben para qué es eso. De repente vos le preguntas, ¿y esto qué sentido tiene si el estudiante ha explicado tanto, ha estudiado y cuando viene a compartir con sus compañeros no sabe de qué se trata? Entonces tenemos que empezar a trabajar en un pensamiento crítico, reflexivo, que diga, ¿y esto para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué hago con esto? ¿En qué me ayuda? ¿Cómo contribuyo a mi sociedad, a mi familia, a los demás, a los otros? Próximo, por favor. Por favor, quisiera pasemos por favor a otra diapositiva por el tiempo. El aprendizaje visible de John Hay decía, interacción maestro-alumno, clima emocional. Tenemos que tener un clima emocional donde ya no sean clases, sino sean encuentros. El término encuentro permite hacer un clima emocional del sentir, del interés, de la comprensión, del aprender, ¿no? Motivar de manera constante, que sea activa, colaborativa, aprender a partir de retos, ¿no? De desnaturalizar, de parar, de neutralizar el error, tener retroalimentación constante para hacer una mejora continua y hacer reingenierías, trabajar en equipo y entender de que el equipo no es a partir de lo que ellos hacen en grupo, a partir de la homogeneidad, no, de la heterogeneidad, entender de que en la diferencia están sus potencialidades y explotar eso en nuestros estudiantes y también en los docentes. Continuemos, por favor. Estos sentidos y estos sinsentidos se dan en estas instancias de aprendizaje. Voy a simplemente repetir, en la institución, ustedes pueden encontrar qué sentidos y sinsentidos hay en la institución. La próxima diapositiva, por favor. Se puede encontrar también en los docentes, porque son instancias de aprendizaje con quienes aprendemos. Sigamos, por favor. En los materiales, en los medios, también en la tecnología, qué sentidos y qué sinsentidos hay, desde una reflexión crítica, desde una madurez pedagógica, obviamente, no desde una parálisis paradigmática, como decía Kuhn, sino desde una apertura al cambio. Sigamos, por favor. También podemos encontrar estos sentidos y sinsentidos en los grupos, en nuestros aprendizajes, en los grupos. Pase, por favor. En el contexto, sigamos por favor, donde se manifiesta estos sinsentidos, sentidos, con uno mismo, en la familia, sigamos por favor. Sigamos por favor. Y ahí vamos a encontrar lo que va a decir el informe de Lohr, el informe también de Fabre de la UNESCO o Edgar Morin, dicen, bueno, hay que estudiar para aprender a ser, para convivir, para vivir. Eso es lo que va a decir al final también Morin y también el informe de Lohr y Fabre de la UNESCO también. Sigamos, por favor. Y educar con sentido humano es educar para saber ser, educar para saber convivir, educar para la ciudadanía, educar para el bienestar y educar para ser felices. Sigamos, por favor. Y me despido ya con esto, ¿no? Y ahí con alguien de su tierra, ¿no? De Sí. Santiago, García Márquez decía,
Y lo voy a leer de manera textual, déjenme terminar con esto, decía Gabriel García Márquez. Habla del sentido y sinsentido en la educación cuando afirma: nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos. En lugar de poner al país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan, semejante despropósito restringe la creatividad, la intuición congénitas y contraria a la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento, que la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta realmente. Y termino con esto de nuevo, con lo que iniciaba con la frase de Albert Einstein. Todos somos genios, de acuerdo a nuestras inteligencias múltiples. No tiene sentido juzgar a un pez en función de su capacidad de subir a un árbol. Seguramente este pez se sentirá toda su vida como un perfecto estúpido. Y esto de buscar los sentidos en el proceso educativo es ser cuerudo, decimos nosotros aquí en Bolivia, ser perseverante. A veces decimos, no, el sistema está así, Franklin, eso es la práctica, y pareciera que nos absorbe ese sistema. Pero es cuerudo cuando si vos no te das por vencido, es como que vas incidiendo vos uno por uno para que cambie. ¿De qué nos sirve aprender esos paradigmas modernos, esos paradigmas de hoy que nos permiten hacer de otra manera la educación si no empezamos a hacer poco a poco? Y seguramente es como el aire para los pulmones, para los que hacemos el quehacer educativo. ¿Por qué digo como el aire para los pulmones? Mientras nosotros perseveremos en los sentidos de la educación, siempre habrá esperanza para el proceso pedagógico. Me voy a la última diapositiva con mi despedida, que están en las referencias, y la última diapositiva, ahí está. Muchas gracias, Santiago. Me quedé corto, me quedé emocionado y inspirado también. Estuve esperando esta conferencia, Santiago, como en El Principito, cuando el zorro y la rosa tienen cita, y cuando alguien espera y tiene pasión de compartir algo, no solamente para mí era a las 5:30, estuve esperando desde el día de ayer, Santiago, este momento maravilloso. Muchas gracias, Santiago. No, Franklin, gracias a ti, porque cerraste con emoción, nos recordaste, por lo menos a mí, y estoy seguro por los comentarios que a muchos nos recordaste el sentido de ser docente, de ser profesor, de ser maestro, que no dependemos de un entorno, no dependemos de una tecnología, no dependemos de unos muros. Claro que todo eso ayuda, por supuesto que todo eso ayuda, pero si uno tiene la vocación de enseñar, esas cosas son secundarias y eso nos viniste a recordar con tu conferencia de hoy. Fue muy, muy motivadora, muy inspiradora. Muchísimas gracias. Mira, Santiago, aquí en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, estamos con 39 grados en este momento y la sensación térmica es de 45 grados. Imagínate la calorcita, pero la calor humana de compartir hoy con ustedes, obviamente me lleva a una sensación térmica más amplia. Paso los 50 grados, querido Santiago. Muy bien, hay muchas preguntas. Yo voy a tomar en aras del tiempo, voy a leer, voy a compartir algunos comentarios, algunas preguntas. Sin embargo, invito a todos los que nos están viendo en este momento, ahí tienen los contactos del licenciado y por lo que lo conocemos, por lo que lo hemos escuchado, yo sé que él estará gustoso de responder sus preguntas, de compartir su experiencia y compartir su conocimiento. Entonces, lo que no alcancemos a responder ahora, con él directamente pueden comunicarse. ¿Es verdad, Franklin? Sí, sí, para eso estamos, para servir. El que no sirve, no sirve, Santiago. De acuerdo, de acuerdo. Nos leen por acá una pregunta, nos hacen, ¿cómo podemos fomentar el pensamiento crítico y el rompimiento de los paradigmas en los futuros profesores? Primero, no debemos satanizar, Santiago, de que el pensamiento lógico es negativo. A veces vivimos porque experimentamos nuevos paradigmas
nuevas estructuras, nuevas tendencias en la educación, como por ejemplo la neurociencia, como la educación por competencia, el constructivismo, todas estas nuevas tendencias que de alguna forma se convierten ratos en fenómenos, en retos, en enfoques, luego en modelos, luego en paradigmas. Creo que el pensamiento crítico no es que debe ser parte de nuestra rutina. Si realmente queremos salir de esa parte estática, debe estar planificado, debe estar en nuestra secuencia de la planificación y en la secuencia didáctica y en la secuencia de la evaluación. No solamente es, Santiago, decir, bueno, vamos a formar estudiantes críticos que se cuestionen, que reflexionen, que tengan disensos, que tengan consenso, no. Sino que cuando vos como docente, yo trabajo bastante en esto y asesoro en esto, Santiago, cuando vos trabajas como docente, primero haces una secuencia en el tema de seleccionás los contenidos de lo mínimo a lo necesario, lo importante, ya tienes que pensar como docente y escribirlo. Con este contenido que estás seleccionando y que vas a compartir con los estudiantes, ¿qué tipo de pensamiento vas a trabajar? Pensamiento lógico, sí, se necesita el pensamiento lógico porque necesitas que los estudiantes puedan identificar, puedan describir, caracterizar, puedan hacer la inducción, la deducción, ¿no? Pero el problema del pensamiento lógico se convierte tóxico, Santiago, cuando entras a elementos memorísticos. No es que la memoria sea mala, la memoria también es buena, en la medida que se signifique, pero esa significación es con una postura crítica de autoevaluación. El problema, Santiago, también es que, no sé si pasa eso en Colombia, pero en nuestra cultura, en Bolivia o en Latinoamérica, el pensamiento crítico empieza con el concepto que tengamos de evaluación primero, con el concepto, la actitud que tengamos con la evaluación. ¿Qué quiero decir con esto, Santiago? Por ejemplo, en el contexto boliviano, la evaluación es sinónimo de examen, por tanto, y por tanto es un castigo. Es más, los estudiantes no quieren ser coco, no evaluar. Pero si nosotros metemos desde chiquitito a nuestros niños en casa, en la familia, hijo, a ver, ¿qué aprendiste? Te vamos a evaluar, quiero saber. Pero decir, ¿estudiaste? Vas a tener examen, vas a ver chinelazo, vas a ver, ¿no? Entonces, como un miedo. En el colegio también, el docente, a ver, jóvenes, el que estudió va a pasar, si no, ¿no? Hemos entrado cuando en realidad la evaluación es parte de, después de esta conferencia, Santiago, después de este simposio, tenemos que evaluarnos. Yo, Franklin León, ustedes como organizadores, nosotros como familia Raice, tenemos que evaluarnos. Y sucede que ese concepto es lo que está mal. Cuando nosotros superemos como una competencia aptitudinal, como un principio de vida, la evaluación en nuestra relación con pareja, en nuestros matrimonios, en todo, cuando veamos que eso es un valor, entonces el pensamiento crítico se puede trabajar con metodologías. Es más, yo doy módulos de maestrías de pensamiento crítico. Primero hay que superar y hay que cambiar el chip del concepto de evaluación que tenemos en nuestros sistemas educativos. Muy bien, excelente. No se trata de repetir por repetir, sino reflexionar, pensar, meditar aquello que nos llega o que le llevamos al estudiante. Excelente. Eso es pensamiento crítico, según te entendí. Hay tiempo para una segunda pregunta, pero tenemos muchas más. Nos preguntan, ¿cómo hacer para pasar del sinsentido en los temas o aprendizajes esperados a que tengan sentido para los alumnos? Muchas veces no logramos como docentes que los alumnos visualicen el por qué realizan alguna actividad, qué es lo que queremos lograr con ella o para ellos en la construcción del paso a paso para el aprendizaje. Gracias, excelente tema. Saludos desde México. Carmen Solache. Santiago, la Real Academia lo define muy bien el sinsentido, lo absurdo. El docente se preguntará, ¿realmente tiene significación? ¿Será útil? ¿Provocará satisfacción, felicidad, trascendencia en mi estudiante este contenido, esta actividad, esta estrategia, esta técnica, esta evaluación en mi estudiante? Pero si vos crees como docente, llevaste tres unidades y decís, bueno, jóvenes, pregunta número 1, falso o verdadero. Si lo estás haciendo es algo absurdo, porque podría él capaz, con otra forma de evaluación, con otra práctica, podría capaz responderte. El sinsentido lo vamos a superar
Santiago, y entrar al sentido cuando los docentes salgamos de nuestra zona de confort, de nuestra tradicional forma así, de decir, ah, no, así siempre fue. No, el problema es cuando damos sentido a la educación, exige trabajo, rompe nuestra cotidianidad de lo que pensábamos que era normal, cuando en realidad es absurdo. Bien, voy a permitirme terminar esta intervención tan interesante con dos reflexiones que nos envían. Una dice, leo textualmente, un gran aporte a una mirada diferente de la educación es el aporte de la Escuela Crítica Latinoamericana con Paulo Freire y en la comunicación con el doctor Luis Ramiro Beltrán, boliviano, que acuñó la definición de comunicación horizontal, ORICOM. En ese marco, creo que se construye la definición del licenciado Franklin. Entonces, captaron allí como tu esencia, Franklin, por lo que leo. Y nos aporta también Jennifer de Colombia. Siempre he pensado que un docente al dar sus clases debe mezclar tanto la teoría como la práctica. Así se puede evitar que la clase se vuelva aburrida. Gracias, Jennifer. Licenciado, no tengo más que agradecimiento, no tengo más que gratitud y sé que me uno a los demás compañeros que nos han estado acompañando durante toda esta jornada, porque cerró usted desde la parte práctica sensible todo lo que hemos visto de tecnología, de pedagogía, de didáctica, lo llegó y lo cerró de una manera, hizo un cierre muy maravilloso y muy sentido. Muchas gracias, licenciado Franklin León Salinas. Un abrazo fraterno desde Colombia y desde todo el mundo que lo están viendo. Y gracias, Santiago, de verdad, y seguramente había gente de Bolivia que me había dicho que iba a estar, muchas gracias a ellos, pero lamentablemente tuvimos esos inconvenientes del tecnologismo, pero igual lo resolvimos, Sí. que tenían que grabar, pero no, lamentablemente no salió tal vez el rostro, pero ahí estamos, ¿no? No, pero te conocen. Es que mire, hago esa anécdota. Nos hemos reunido para eso, para que todos lo sepan. Nos hemos reunido para ensayar la plataforma, para la tecnología. Franklin ayer la ensayó. Esta mañana Franklin se reunió con José Luis y ensayaron. Todo estaba perfecto. Y ahora, cuando era el momento de verdad, nos falló la tecnología. Sin embargo, aquí estamos y hasta el final firmes y en servicio. Siempre. Como en una función de teatro, el show debe continuar. Sí, así es, así es. Listo, Excelente. muchas gracias Santiago y nuevamente, de verdad, hasta luego, hasta otra oportunidad. Ok. Bueno, vamos simplemente a despedirnos porque la jornada ha sido linda, ha sido intensa. Sin embargo, quiero invitarles, recordarles que mañana vamos a comenzar las conferencias. Vamos a tener una jornada muy bonita, muy interesante, comenzando a las 9 de la mañana, hora de Colombia, Perú, Ecuador, 9 de la mañana. Vamos a hablar sobre el licenciado Francisco Mazón de Argentina, va a hablar sobre confinamiento cognitivo, la realidad digital y la virtualidad emocional. Luego Juliana Areiza, desde Colombia, va a hablar sobre la psicología positiva y los efectos en las competencias comportamentales del docente. Luego, la maestra María de la Luz Fuentes, Corral de México, nos va a hablar del desempeño docente en el nivel básico. Luego vamos a escuchar a Juan Luna, el maestro Juan Luna desde México, que nos va a hablar sobre los factores de riesgo psicosocial en la actividad docente. Y vamos a escuchar a Julián Tobón desde Colombia, que nos va a hablar sobre el estrés laboral y su relación con la felicidad. Y además vamos a tener la presentación y lanzamiento de un libro, resultado de esta investigación, que ya sale precisamente el día de mañana y que vamos a compartirlo con todos ustedes en el momento en que se haga libre. Quiero decirles para terminar que las conferencias del día de hoy, más o menos en una hora van a estar en las diferentes redes. Las van a poder ver en las redes de RAICE, las van a poder ver en las redes de Smart Technology, las van a poder ver en las redes de educadores transmediáticos, en las diferentes redes van a poder ver todas las conferencias que participaron, que se dieron el día de hoy. Entonces, pues no sé, no queda más que agradecerles. José Luis Castaño, no sé si quieres decir algo
¿alguna recomendación final para culminar esta jornada? No, simplemente agradecer a todas y a todos pues bueno, la asistencia y a los ponentes, por supuesto, su colaboración. Y simplemente lo que has comentado tú, ya se están subiendo las ponencias a YouTube. En cuanto estén terminadas de procesar, pues las compartiremos por la red Rights en Facebook y en todas nuestras redes también en Smart, para que estén disponibles. Aparte de que se las haremos llegar ya la semana que viene, cuando esté todo el simposio terminado, a todos los asistentes por correo electrónico con todos los enlaces. Bueno, sin más, creo que es un merecido descanso para todos en todas partes. Allá en España, que ya está muy tarde, es hora que vayas a descansar. Gracias a los amigos de Argentina, a los amigos de Colombia, a los amigos de México y a los amigos de todas partes del mundo que nos estuvieron escuchando. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Chao.